Misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre. Hola, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar en nuestro curso La Misericordia en la Sagrada Escritura. La semana pasada estuvimos revisando, mirando lo que ocurre en nuestro mundo y lo que nos ocurre a nosotros también cuando estamos sometidos a situaciones de dolor y cómo estas situaciones de dolor se puede abrir un espacio para que Dios se haga presente, esté en nuestra vida con todo lo que Él sabe hacer. Quiero invitarlos a dar un paso esta semana, adentrarnos en el Antiguo Testamento para descubrir si el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de misericordia o no. ¿Por qué nos vamos a preocupar de esto? Por una razón muy simple. En el colectivo hay una imagen, hay una idea que siempre va dando vuelta. La gente, tal vez usted mismo, se niega a leer el Antiguo Testamento porque tiene la idea de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios cruel, es un Dios arbitrario, es un Dios caprichoso. En definitiva, es un Dios que se constituye en amenaza para el hombre. En cambio, el Dios del Nuevo Testamento, el Dios de Jesús, es un Dios amigable, es un Dios que está ahí al alcance, tiene un rostro bueno. Entonces parece que hay una diferencia enormemente grande. Quiero invitarlo a que hagamos un breve examen de alguna terminología que nos ayude a descubrir esto. La Sagrada Escritura utiliza lenguaje, utiliza imágenes que nos hacen visible y audible a Dios. Y por eso también, desde la Sagrada Escritura, nosotros podemos descubrir los atributos de Dios. Pero me atrevo a decir una cosa, podemos descubrir el atributo de Dios, porque finalmente Dios es una sola realidad que se manifiesta de muchas maneras. ¿Cuál es la realidad? Según la Sagrada Escritura, Dios es misericordia. El nombre de Dios es misericordia. Solo pensemos en el nombre oficial de Dios. Cuando usted va al libro del Éxodo, en el capítulo 3, versículo 14, allí Dios está conversando con Moisés y Moisés le hace una pregunta osada. Él va a ser enviado a los israelitas. Y los israelitas, él está intuyendo, los israelitas le van a preguntar, ¿y quién te envía? ¿De dónde es que tú vienes a decirnos lo que nos vienes a decir? ¿Con qué garantía lo haces? Y Dios le responde, tú le dirás, yo soy, me envía. Yo soy, aquí hay una dificultad de traducción, yo soy el que está. Habitualmente se traduce como yo soy el que soy. Pero más bien habría que entenderlo, yo soy el que está. Y esto está avalado porque en muchas oportunidades en el Antiguo Testamento Dios se presenta diciendo, por ejemplo a los profetas, no tengas miedo, yo estaré contigo. ¿Quién es el Dios del Antiguo Testamento? Una primera cosa que podemos descubrir es esta, Dios es el que está. Cuando en el libro de Isaías se anuncia la venida del Mesías, en los primeros capítulos, llamado el ciclo del Emmanuel, allí aparece también la traducción. ¿Qué significa Emmanuel? Emmanuel, Dios con nosotros, el Dios que está. Nosotros en una primera aproximación, así tan sencilla como esta, podemos responder a la pregunta, ¿quién es Dios? Dios es el que está. Dios está con nosotros. No solo el que es, porque eso ya nos llevaría por el lado de la filosofía, y nos llevaría por el lado de la comprensión del ser absoluto, estático, inconmovible. Y habría que preguntarse, ¿será esa la definición más adecuada de Dios? Cuando la Sagrada Escritura nos orienta a descubrirlo por el otro lado, un Dios dinámico, un Dios que se afecta, un Dios que camina, un Dios que se acerca, un Dios que se acuerda, un Dios que incluso llora. Curioso esto. ¿Ah? Un Dios que sufre con el que sufre. Entonces, en esta semana los quiero invitar a que revisemos ciertos términos que son claves para poder entender quién es Dios. Y de paso también borrar esta imagen patética del Dios del Antiguo Testamento que lo muestra como un ser abominable. Como contexto general le quiero proponer lo siguiente. Piense en los autores de los libros sagrados, en la antigüedad que estos libros tienen y el mundo cultural en el que ellos se manejan.
Fíjese que la lengua hebrea del Antiguo Testamento, desde el punto de vista del vocabulario, es una lengua bastante pobre. La proporción de vocabulario entre la lengua hebrea del Antiguo Testamento y la lengua castellana, por ejemplo, moderna, es tremendamente grande. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, los vocablos de la lengua castellana son 87.000. Bueno, en hebreo usted podría conocer 1000 palabras, y de hecho está ese instrumento, 1000 palabras. Con 1000 palabras, con no poco esfuerzo obviamente, usted podría intentar leer el texto en la lengua original. Pero no lo haga, por favor, no pierda tiempo. Las palabras en hebreo no tienen un único significado. Por lo tanto, usted no puede traducir la palabra hebrea con una misma y única palabra en castellano. Siempre va a depender de qué otras palabras está acompañada para descubrir el mundo de significado que esa palabra puede tener. Eso por un lado. Por otro lado, piensa usted cuál es el modelo de referencia, el marco de referencia que tiene el hombre bíblico del Antiguo Testamento. Estamos hablando de 30, 40 siglos atrás. ¿Cuál es el marco que tiene? Nadie ha visto a Dios, nadie sabe cómo se comporta, solo se experimenta su presencia, se experimentan sus acciones, pero verlo a Él directamente, nadie lo ha podido hacer en esa época. ¿Cuál es el punto de referencia? La conducta humana, las actitudes humanas, los sentimientos humanos. Por lo tanto, por una transferencia, se le atribuyen a Dios reacciones en conductas, en actitudes, en sentimientos que el autor bíblico conoce del mundo humano, que conoce de sí mismo, que conoce de su mundo de relaciones. Por lo tanto, es muy lógico que el autor bíblico entienda que cuando una persona es traicionada por otra, esa persona se llene de ira y se le encienda el corazón con el deseo de venganza. Eso es lo que él conoce. Entonces esto lo va a extrapolar a Dios. Y cuando Dios se experimenta traicionado por las infidelidades de su pueblo, lo lógico es entender que Dios se va a enojar y que Dios quiere desatar su ira. Eso está en la lógica, pero hay algo que rompe esa lógica. Hay una experiencia profunda que rompe la lógica de comprensión humana para las acciones divinas. ¿Cuál es esta? Si yo traiciono a alguien, no puedo extrañarme que ese quiera vengarse de mí. Y si lo hace, no me queda otra cosa que aceptarlo, porque está siendo consecuencia de mi acto. Pero ¿qué ocurre si aquel que tiene derecho a vengarse por lo que yo le hice no lo hace? Y es más, si ese que teniendo el derecho a la venganza no solo no se venga, sino que me abre el camino para que comencemos una nueva etapa de relación y podamos volver a caminar juntos por el camino. Dicho en términos muy coloquiales, esa reacción a mí me descolocaría, me descuadraría. Y esa es precisamente la experiencia que se tiene del Dios del Antiguo Testamento. Es que muchas veces, teniendo la legitimidad de la venganza, esa venganza se transforma en perdón, se transforma en amor, se transforma en una oferta de amistad, se transforma nuevamente en una oferta de caminar juntos por el camino. Esa reacción de Dios es la que va a concitar la atención de los hombres del Antiguo Testamento. No van a tener ningún problema, ninguna dificultad en mostrar un Dios que se enoja, ninguna dificultad, incluso en justificar su enojo, ninguna dificultad en hacer eso, porque en la medida en que puedan justificar su enojo, la experiencia de reencuentro tiene mayor valor, y es allí donde hay que poner la mirada. Y entonces aquí es donde nos sirve mirar algunas palabras que son muy importantes, que son claves. Le voy a proponer, por ejemplo, la mayoría de nuestras Biblias, si revisamos, hacemos una pequeña lectura con fines estadísticos, nos va a aparecer con repetición la palabra misericordia en el Antiguo Testamento. Y esa palabra puede estar traduciendo de una sola manera varias otras palabras en hebreo.
Hay una palabra que se repite mucho en el hebreo del Antiguo Testamento y que es muy bonita y muy bonito poder comprenderlo, porque nos va a llevar a comprender el significado de la palabra misericordia. Podríamos decir, mire, la etimología de la palabra misericordia, dos palabras en una, miser, que tiene que ver con miseria, cors, corazón, la miseria del corazón, mirar la miseria del corazón. Hay en el Antiguo Testamento una expresión que la vamos a encontrar varias veces y sobre todo en la literatura de los profetas, que es la palabra rahamim. Se la repito, rahamim, es una palabra rara, ¿ya? A nosotros nos suena extraño. Pero esta palabra tiene una raíz y esa raíz es una que se llama rehem. Y el rehem es el seno materno. El seno materno. Y muchas veces esa palabra viene aplicada a Dios. Nosotros podríamos ponerla en términos un poquito más elegantes y decir, oiga, ¿qué es rehem? Las entrañas, ¿ya? Y rahamim tiene que ver con una dinámica, y diríamos nosotros, movimiento de entrañas, ¿ya? Pongámonos nosotros en la situación de movimiento de entrañas, y sobre todo una madre, cuando algo le pasa a un hijo, la madre lo siente en su seno. Cuando nosotros, varones por ejemplo, nos enfrentamos a una situación imprevista, una situación compleja, se nos aprieta el estómago. Bueno, esto es lo que se quiere decir con la palabra rahamim, aplicada a Dios. Que Dios, cuando ve situaciones de sufrimiento, situaciones de aflicción, se le mueven las entrañas. Esto no tiene nada que ver con el Dios de los filósofos, ¿no? El Dios ser absoluto no tiene nada que ver, porque ese ser no se mueve. Sin embargo, el Dios de la Biblia sí se mueve. Y es más, tiene entrañas que se mueven. ¿Y cuando se mueven? Se mueven cuando observan, cuando ven situaciones difíciles, situaciones aflictivas, situaciones de dolor. Entonces, esta expresión es muy bonita y diríamos una expresión cuya comprensión nos tiene que abrir un mundo. ¿Cuál es esto? ¿Cuál es este mundo que se nos abre? El mundo que se nos abre es precisamente aproximarnos a un Dios que no permanece indiferente ante el sufrimiento humano. Ya aclaramos la semana pasada que Dios no es causa del sufrimiento humano y que el movimiento que en Dios se produce es de aproximación al que sufre. Entonces ahora podemos hacer el nexo. ¿Por qué Dios se aproxima a la persona que sufre? Porque la persona que sufre le provoca un movimiento en sus entrañas. Y entonces aquí ocurre algo muy lindo, porque el movimiento de las entrañas de Dios lo mueve hasta tocar las entrañas del otro. Esto es lo que decía en el texto del Éxodo que leímos la semana pasada, que Dios se apropió de la situación. O sea, Dios se entró en la profundidad de la realidad que le aqueja al pueblo que grita. Y eso es lo que a nosotros nos lleva a hablar del amor entrañable de Dios. Y pongámoslo en imagen entonces. El amor entrañable de Dios es el amor que surge desde sus entrañas y penetra hasta nuestras entrañas. Esto lo relacionamos también con otra palabra que viene asociada, también una palabra hebrea muy bonita, lep, que significa corazón. Lep, corazón. En la Biblia el corazón es el centro de la persona, es donde están las intenciones, están la fuente de las actitudes, la fuente de las acciones, donde se define la persona. Y entonces cuando nosotros hablamos de corazón, no estamos hablando de una idea romántica. El corazón es el reflejo de la complejidad, de la riquísima complejidad de la persona. Ahí está su misterio. Entonces, cuando decimos Dios conoce el corazón, ¿qué es lo que estamos diciendo? Dios me conoce en profundidad. Yo quiero que Dios me conozca hasta lo más profundo, conozca mi corazón, me conozca hasta lo más profundo de las entrañas. Cuando decimos Dios vuelca su corazón, Dios abre su corazón, ¿qué es lo que estamos diciendo? Una cosa muy linda. Dios se da a conocer, se muestra. No tiene ningún obstáculo para que lo conozcamos, lo veamos, lo miremos, nos asomemos a su realidad. Esto nos va a llevar a enlazar con otra palabra. En hebreo, la palabra Geset. Y esta palabra Geset, nosotros la podemos encontrar traducida habitualmente con dos términos que se van interrelacionando: bondad y fidelidad. Dios es fiel,
Dios es una persona llena de Hesed, llena de fidelidad y de bondad. Pero aquí hay que decir una cosita. Este movimiento de bondad y fidelidad no es un movimiento espontáneo que surge nomás porque la persona es tan buena, entonces lo único que le puede resultar en sus acciones, en sus relaciones, es mostrarse bueno. No, aquí esta palabra tiene un componente muy interesante, porque esta bondad y esta fidelidad es un acto consciente. Hay una decisión, hay una deliberación, y entonces podemos decir, la palabra Hesed aplicada a Dios está indicando que Dios es deliberadamente bueno y fiel. No es que sea un romanticón al que le salen las cosas lindas. No, Él es deliberadamente bueno y fiel. ¿Y con quién es bueno y fiel? Con el único que puede ser bueno y fiel, pues. Con el hombre, con nadie más, con nosotros, con usted. ¿Con quién es bueno Dios? Dios es bueno con el hombre. Y particularmente con el hombre que se encuentra en estado aflictivo, con el hombre que sufre, con el hombre que es marginado, con el hombre que sufre injusticia, que sufre violencia, también con el que la perpetra, porque el hombre que ejerce violencia sobre otro está también profundamente dañado en su propia dignidad. Por lo tanto, Dios también quiere acercarse al hombre violento, al que ejerce violencia sobre otro, al que le niega espacios para su dignidad. Quiero leerle un texto del Antiguo Testamento también, porque estamos allí. Queremos nosotros descubrir que, responder a la pregunta, ¿Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo o un Dios bueno? ¿Qué Dios es el del Antiguo Testamento? ¿Cómo puede haber tanta diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento? Entonces, por favor, busquen su Biblia en el libro del Éxodo, el capítulo 34, versículo 6, y mire lo que vamos a encontrar allí. Moisés exclama, el Señor, Dios clemente y compasivo. Aquí aparece la palabra Rahamim. Paciente, lleno de amor y fiel, lleno de Hesed y fiel, que mantiene su amor eternamente, que soporta la iniquidad, la maldad y el pecado. Claro, después usted va a seguir leyendo y va a decir, bueno, parece una contradicción porque dice, pero que no los deja impunes, sino que castiga la iniquidad de los padres en los hijos y en los nietos a la tercera y cuarta generación. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Es bueno o qué? Sí, el acento está puesto precisamente en el hecho que, habiendo pecado, habiendo iniquidad, habiendo maldad, y que esa maldad tiene una consecuencia, y esa consecuencia la podemos llamar castigo, bueno, eso es importante recogerlo, eso es consecuencia de nuestras acciones. Pero lo que está dominando en Dios no es la dimensión de castigar. Lo que está dominando en Dios, fíjese, por favor, cuántas palabras se refieren a la definición de Dios. Clemente, compasivo, paciente, lleno de amor, fiel. Y eso póngalo en la pesa, póngalo en la balanza con lo que sigue a continuación. Y castiga. ¿Cuántas palabras son? Por lo tanto, si hacemos este juego de balanza, usted pone estas palabras aquí y esta otra palabra acá, ¿cuál pesa más? Parece que estás acá, ¿no? Entonces, raya para la suma. El Dios del Antiguo Testamento, según esta definición, y otras tantas que podemos encontrar, que la van a buscar después en su trabajo personal, es precisamente llevarnos a tomar conciencia que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios que está permanentemente mirando al hombre, volcado sobre él, porque lo que le interesa es que el hombre tenga vida y viva en abundancia. Le voy a proponer para esta semana que busque algunos textos. Va a encontrarse también en material para profundizar un breve texto extraído de una exhortación apostólica del Papa Juan Pablo II, que en su momento se llamó Dives in Misericordia, y que habla precisamente del concepto de misericordia en el Antiguo Testamento. Léalo porque eso le va a ayudar a profundizar. Y le propongo que haga una lección divina con el texto de Isaías, capítulo 49, versículo 14 al 20. Allí se va a encontrar con una sorpresa, porque allí se dice, ¿puede una madre olvidarse de su hijo? Pareciera que no, pero sin embargo cabe la posibilidad. Y entonces de Dios viene la siguiente palabra, yo no te olvidaré. Y entonces se nos levanta una imagen de un Dios que es padre, pero que ama como ama una madre. Muchas gracias.
Nos encontramos la próxima semana.